Bueno, a simple vista se ven en las votaciones que hay dos bloques. Del Procés no podemos decir que se haya acabado porque hay un referéndum detrás, pero al haber el bloque de PP, Vox, Silvia Riols, ver este bloque y luego el otro bloque que es eh, PSC, Esquerra Republicana, Comuns y CUP. Después está el hecho de que Junts es más mejor, más bueno, más democrático, más progresista, pero Junts es un partido de derechas, convergente. Ojalá no, pero están basados en hechos primordiales como es la economía, como es la burguesía, como es el egoísmo propio por el dinero, miran solo por la economía y no les importa tres cuartos de quien seas. Ellos quieren, en la unión se hace la fuerza y yo con los míos. Pero bueno, yo llevo meses esperando que llegue este momento para hacer un voto libre y hay mucha gente en mi entorno que quería que votara al PSOE y que se acababa todo. Entonces, en el medio ha habido varias votaciones y yo he seguido votando a la CUP, he votado también a los comunes y a Esquerra Republicana. Y entonces ahora, pues por fin he votado al PSOE. Yo es un voto bastante luchador, bastante congruente y, y convencido. La verdad es que no me importa que sea El Salvador Illa el político que da cara al PSOE. No me importaba si era PSC o PSOE porque en el fondo es PSOE, aunque ponga PSC. Tengo mis problemas con el PSC, que al ser yo un seguidor de la política vasca me han jodido, no me han aceptado en poderle seguir en el Twitter. Me parece mal que todavía haya gente en el PSC que tenga miedo y que no acepte la democratización de Bildu. Y, y curiosa la cosa, que mis padres también han votado al PSC o al PSOE. Y digo, joder, al fin hay tranquilidad en casa. Yo soy como ellos, soy comunista, pero siempre hemos tenido rencillas, porque en el fondo la CUP es un partido anarquista, aunque sean comunistas, vienen de la anarquía. Poco como yo, ¿no? En mi barrio, la prospe, pintadas de paredes, moda hermana, pero hacer un... hacer de la anarquía el comunismo es lo suyo. Hay deportes en los que la gente hace del comunismo de centro a la anarquía de izquierdas. Eso también se puede, pero eso es parecido a la derecha. Entonces, ahora nos escuchan y nos ven mucha gente por la televisión desde Madrid y se dan cuenta de que lo que pasa en Cataluña es un fiel reflejo de lo que puede pasar en Madrid o en España. Y ahora nos hacen caso después de toda la paliza que nos han dado todos estos meses. Me parece mal. Entonces nosotros somos un pueblo mediterráneo. Somos los pueblos de por arriba bastante parecidos al Bajo Aragón. Pueblos pequeños, de mar, de costa.
hay ciudades de interior que son más sanas que lo que puede ser en cualquier otro sitio de España. Tiene sus cosas malas, como por ejemplo ser heredados del militarismo en algunos puntos cerca de Aragón. Decir que Aragón es militarista. Y también Tarragona es el principio del Ebro. Yo me llaman Tony porque soy de cerca de Aragón. Yo estuve con una chica de Tarragona un tiempo. No llegué a conocerla del todo, muy pocos meses. Amiga o novia, lo que se quiera decir. Tampoco se puede decir novia. Y valencianos y catalanes muy parecidos. A ver cómo queda todo esto de las elecciones, porque hagan lo que hagan, el papel de la CUP es importante y yo los apoyo. Lo digo porque, bueno, no están bien vistos por algunos y el PP y el PSOE es lo mismo. Pues he visto el Frente Obrero. Frente Obrero no sé si es de izquierdas o de derechas, no me he parado a pensar. Y he visto el PACMA. El PACMA también me interesa para votarlos en un futuro, porque el PACMA me parece un partido que defiende a los animales y yo soy animalista. Y después está Partido Comunista de Cataluña. Espero que ganen algún voto para ver si se puede sumar con la CUP. Y el Partido Comunista de Cataluña son mis ideas. Tienen la semejanza a mí. Un partido minoritario, pero si me toco el corazón, son a los que hubiese votado. Pero todo tiene que volver a la realidad, al momento real de cuando todo iba bien. Y eso era con el PSC y el PSOE. A ver si se consigue hacer lo del tripartit, que ahora no tenemos iniciativa, no se han presentado, pero se puede hacer con los comuns. Comuns, Esquerra Republicana y PSC. Y la CUP. Venga, espero haberos ayudado. Hasta luego.